En este tutorial se explicará el concepto de equilibrio químico. El equilibrio químico se origina cuando simultáneamente en una reacción química los reactivos forman productos y a su vez estos forman de nuevo los reactivos. También se les llama reacciones reversibles. Expliquemos este concepto mediante el siguiente ejemplo. Cuando reacciona el nitrógeno gaseoso con el hidrógeno para formar amoníaco, tenemos que se combinan en la proporción de 1 mol de nitrógeno con 3 moles de hidrógeno. La molécula de nitrógeno se rompe y cada átomo de nitrógeno forma 3 enlaces con 3 átomos de hidrógeno. Este otro átomo de nitrógeno también forma 3 enlaces con los otros 3 átomos de hidrógeno, formando otra molécula de amoníaco. En esta reacción, 1 mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Pero a su vez, en esta reacción, los átomos de nitrógeno se separan o liberan de los átomos de hidrógeno para unirse nuevamente los 2 átomos de nitrógeno y formar la molécula de N2. También cada par de hidrógenos se unen para volver a formar las 3 moléculas de hidrógeno. Esta es una de las características del equilibrio químico, en donde los reactivos producen los productos y a su vez los productos son reversibles y vuelven otra vez a generar los reactivos. Esta reacción reversible se puede también representar en la siguiente forma. 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno originan un equilibrio químico con 2 moles de amoníaco. Aquí se representan las dos flechas que muestran los reactivos originando los productos y a su vez el producto originando los reactivos. El equilibrio químico tiene las siguientes características. Primero, la velocidad de ida y vuelta son iguales. Aparentemente no se aprecian cambios. Segundo, no se observan cambios en la concentración de los reactivos y productos, es decir, esas concentraciones en un momento permanecen constantes. En tercer lugar, cada reacción en equilibrio tiene una constante de equilibrio, también llamada constante de concentración, K sub C. A continuación explicaremos estas dos primeras características y esta tercera se analizará en el próximo tutorial. Cuando se llega al equilibrio químico en la reacción, las velocidades son exactamente iguales, es decir, que la velocidad con que los reactivos producen el producto es exactamente igual a la misma velocidad con que el producto genera los reactivos. En el recipiente donde se está realizando la reacción no se observa ningún cambio a simple vista, porque la velocidad con que los reactivos reaccionan para producir estos productos es la misma velocidad con que estos productos se devuelven para originar los reactivos. Enseguida explicaremos la segunda característica. Para ello, analizaremos el siguiente gráfico, en donde en el eje vertical se tiene la concentración molar de los reactivos y los productos, y aquí en el eje horizontal se tiene el tiempo en segundos. Cuando se va a iniciar la reacción, se muestra en este gráfico que el nitrógeno tiene una concentración molar de 1. Cuando se inicia la reacción, el nitrógeno se va consumiendo, o sea que va disminuyendo la concentración del nitrógeno. Y a los 15 segundos, la concentración molar del nitrógeno es de 0,354. O sea, esta es la cantidad de moles que hay por cada litro. La concentración del nitrógeno se estabiliza y observamos que a medida que transcurre el tiempo permanece constante. El hidrógeno antes de empezar a reaccionar
tiene una concentración 2 molar. Al iniciar la reacción con el nitrógeno, la concentración o cantidad de hidrógeno va disminuyendo y a los 15 segundos se estabiliza en 1,062 molar. O sea, esta es la cantidad de hidrógeno por cada litro. Y después de los 15 segundos, esa cantidad o concentración de hidrógeno no cambia. Observamos que permanece constante. Al interpretar la formación del amoníaco, inicialmente estaba en cero, pero comienza a producirse y se aprecia en la gráfica que su cantidad o concentración va aumentando y a los 15 segundos se estabiliza en 0,092 molar. Esta es la cantidad de amoníaco por litro a los 15 segundos. Y cuando va transcurriendo el tiempo, esa concentración del amoníaco permanece estable. En conclusión, en esta reacción, el equilibrio químico se inicia a los 15 segundos, porque la concentración de los reactivos y de los productos permanecen constantes. En el próximo tutorial se explicará la constante de equilibrio o constante de concentración. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.